Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre y Edgar Medina. Hoy tenemos el privilegio de estar en un programa más, en una emisión más de esto que ha sido toda una hazaña, todo un desafío y una aventura para nosotros, las transmisiones en línea de Visión 2020. ¿No es así, doctor? Así es, y de veras estamos muy abiertos y dispuestos y para poder entrar a esta nueva situación, a este nuevo paradigma, y yo creo que va a traer muchísima gente, mucho más gente que nos van a escuchar por la espontaneidad de estos programas que en muchos sentidos son en vivo. Agradecemos de una forma muy enfática a la gente de Radio Esperanza, toda la audiencia que amablemente nos escucha a través de las diferentes frecuencias en el Valle de Texas, en el norte de México, y también a todos aquellos que nos escuchan a través del Facebook, a través del YouTube y a través de alguna otra red en cualquier rincón del planeta. Bienvenidos todos a Visión 2020, y hoy tenemos a un amigo muy querido, muy cercano y con quien hemos trabajado por muchísimos años y con quien vamos a abordar además un tema que es absolutamente importante y relevante hoy y siempre, pero sobre todo hoy, con lo que estamos viviendo. Rediseña tu vida y tu negocio. Nuestro invitado es Julio César Acuña. Julio César es fundador y director de Inspira, potenciación de talento y orientación vocacional, creador de la guía de elección de carrera, director de la Red Latinoamericana de Orientación para la Transición Ecuador, creador de coaching vocacional en Ecuador en 2007 y ha inspirado a más de 8,600 jóvenes en 9 naciones, conferencista en 23 países, tiene un máster en coaching y consultoría por la Universidad de Salamanca, en España, tiene un MBA del TEC de Monterrey y diplomado en estrategia, Universidad Berkeley, máster en coach de vida y ejecutivo, ex director para Latinoamérica del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, y ha sido un alto ejecutivo en Jambal, Mastercard, Grupo Pharma, vicepresidente y fundador de la corporación PhD, director de empresarios con propósito de la UEA Business Coalition, y pudiéramos decir muchas cosas más, pero sobre todo un gran líder, un gran coach, un gran amigo. Julio César, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Qué gran privilegio estar en este trascendente programa Visión 2020 y con mis amigos Edgar y Enrique. Gracias por la oportunidad. Es un placer realmente estar acá. Y Julio, ¿nos podrías decir en pocas palabras qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te hace clic, que te hace moverte, que te hace levantarte temprano, que te hace soñar? ¿Qué es lo que te apasiona, mi hermano? La verdad es que es súper importante esta pregunta porque es la trascendente, ¿no? Como Seguro. Tú dices, la que nos hace levantar con entusiasmo cada mañana. Imagínate, recibo esta mañana un mensaje de WhatsApp. Una persona me escribe desde Perú que me dice: mira, no sé si quieras aceptar mi propuesta, pero quiero que tú seas mi mentor, que seas mi guía, que yo quiero ser tu Timoteo, ¿no? Hoy en la mañana. Y la verdad es que ese es mi pasión, ese es mi propósito, inspirar líderes a llegar a ser su mejor versión, a que las personas encuentren el propósito de Dios para sus vidas, ¿no? Es algo que realmente me entusiasma, por eso es que desarrollé esa organización que se llama Inspira, porque se trata de inspirar líderes, tanto jóvenes como adultos, todos aquellos que quieren dejar su huella en el planeta, ¿no? Entonces, y inspirarlos sobre todo para que puedan llegar a cumplir el propósito de Dios, que creo que descubrir esa clave es la clave de la vida, ¿no? Porque uno puede andar viviendo en la vida, incluso inspirado por banalidades, porque también puede uno vivir motivado por ser una máquina de dinero, ¿no es cierto? Ser una máquina de prestigio, ser una máquina de placer, ¿no? Es decir, que esa sea la motivación más grande. Pero como seres humanos fuimos diseñados para un propósito más grande que todos esos juntos, tiene que ver con reflejar justamente el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si me dices que me inspira, efectivamente inspirar a otros a
cumplir el propósito de Dios, que es reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Ahora, Julio, hay algo muy, muy peculiar en la forma en la que tú has trabajado, porque tienes un espectro muy grande de edades. Y cuando hablamos acerca de propósito de vida, de hacer un plan de vida, quizá algunas personas están pensando en alguien que está muy enfocado ya en la vida profesional, en los negocios, pero la verdad es de que tú has trabajado también con jóvenes, con gente muy joven. ¿A qué edad pudiera un joven ya estar, digamos, haciendo las trazas de un plan de vida bien estructurado? En realidad depende de la madurez del chico, porque hay chicos de 30 que todavía, la verdad es que las preguntas importantes ni siquiera les atraen. Pero hay jóvenes que a los 14 están ya preocupados de ¿para qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No? Y un chico que a los 14 años, normalmente a esa edad se podría, incluso a veces por excepción un poco más bajo, 12, pero normalmente desde esa edad ya aparecen esas grandes preguntas que a los 17, 18, producto de la transición que tienen que ir a la decisión universitaria, se vuelve inminente. Claro. Es decir, y se reemplaza la pregunta del propósito por ¿qué debo estudiar? Y ahí está el primer error social incluso, y de los padres también, que le empezamos a martillar. ¿Qué fue? Ya sabes qué estudiar, ya elegiste, ya qué universidad. Y cambian la pregunta importante, que es ¿para qué vas a vivir? ¿Quién quieres ser? Que es la pregunta más trascendente, y la secundaria es ¿qué vas a estudiar? Entonces le presionamos al chico a elegir más en qué autobús te vas a subir, más que a dónde vas a ir. Y entonces inducimos el error y el chico se empieza a ocupar de preguntas secundarias y no las importantes. Pero como decía Enrique, efectivamente sí se puede desde jóvenes. De hecho, hemos tenido la hermosa experiencia. Me recuerdo ahora, un joven, 14 años, decidió a esa edad ser presidente del Ecuador, ¿no? Okay. Y desarrolló su proyecto de vida con miras a eso. A los 40 años ser presidente del Ecuador. Okay. Y lo maravilloso es que ha sido coherente en ese proceso, ¿no? Hasta el día de hoy. En sus estudios, sí, impresionante, ¿no? En sus estudios, ya estudió en la Sorbona de París, está haciendo estudios de política, tiene una red de más de 100,000 seguidores en LinkedIn, o sea, cosas así que uno dice, wow, este chico va en serio. ¿Por qué? Y está bien enfocadito. Totalmente, una preparación brillante, ¿no? Y porque fue estructurando paso a paso su propio modelo, ¿no? Entonces, es maravilloso cuando mientras más pronto el joven decide y estructura su proyecto, más lejos llega, ¿no? Claro. De hecho, quiero contarles de un estudio que hizo la Universidad de Harvard entre sus propios graduados, ¿no? Después de 20 años de graduados, empezó a analizar cuáles eran los chicos que más éxito habían tenido o más realización tenían. Les preguntaron si eres feliz. Imagínense, una pregunta sencilla después de tanto estudio. Y lo curioso es de que el 4%, solo el 4%, habían sobrepasado sus propias expectativas. Un 60% ni siquiera se sentían realizados y satisfechos con su propia vida. Todos graduados de Harvard, pero ese 4% manifestaba que era extraordinariamente feliz y satisfecho y que sentía que aún había hecho una contribución importante al mundo. Cuando ustedes saben, Harvard es investigación. Claro, se dedicaron a investigar qué es lo que hacía que este 4% fuera sobresaliente. Y les llamó la atención que no era la parte académica, no era el coeficiente intelectual, no era el nivel económico, nada de lo que uno tradicionalmente esperaría. El factor común de este 4% más sobresaliente es que en edad temprana, llámese entre 18 y 24 años, habían desarrollado su proyecto de vida por escrito. Julio, tengo tres casos de tres personas que a los 14, 15 años decidieron qué hacer en la vida. Te estoy hablando después de 20 años, eso que se propusieron a los 14, 15 años, lo están haciendo y están teniendo éxito en todo, en lo que ellos escogieron, en lo que latía su corazón para hacer. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué les aconsejas a estos jóvenes para que se queden enfocados? Si hay un plan
de vida, si hay un enfoque, algo que tú les pudieras decir a estos jóvenes para no perder el horizonte, para no perderse en el camino de alcanzar y lograr aquello que a los 14, 15, 16 años dijeron, esto yo quiero hacer en la vida. Es hacerse las preguntas correctas. Si, por ejemplo, la pregunta que se hace el chico a los 14, 16 años es ¿qué me gusta? Y si la elección de carrera es en base a ¿qué me gusta? Y es lo que las universidades y los padres sugerimos. Mi hijo, estudia algo que te gusta. Sí, muy común, claro. Dice, ok, y empieza y dale a los videojuegos. Pero sucede que los gustos van cambiando. Así y es. Si tú preguntas a los jóvenes si cambian de gustos, incluso como adultos, nos preguntamos si es que nosotros hemos cambiado de gustos, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Todo el mundo cambia de gustos, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso es la pregunta equivocada, porque los gustos cambian. Entonces no puedo escoger algo continuo por algo que sé que va a estar cambiando. Por eso la pregunta más bien es acerca del propósito, del sentido de la vida. Es algo más trascendente. Exacto, eso normalmente tiene un margen menor de variabilidad, también tomando en cuenta el tema de los talentos. Es decir, los talentos es un regalo de Dios. A unos les dio el arte, a otros la creatividad, la técnica, la ciencia, las matemáticas. A cada uno Dios nos dota de algunos talentos. A nadie le falta. Dios a todos dio, y a todos dio diferente, de tal manera que nos necesitemos. Entonces la clave está en preguntarle al chico, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus regalos? Porque esas son las herramientas que Dios te equipó para que los utilices el resto de la vida en el propósito que Dios puso de antemano. Entonces, la idea sería hacerse las preguntas correctas. Ahora, hablando de la pregunta que estás haciendo, que es increíble, o sea, cambiar la pregunta de ¿qué me gusta? Porque el gusto puede cambiar versus la pregunta de ¿cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde me está llevando el propósito de Dios en mi vida? Me pongo a pensar en algo que leí hace tiempo acerca de los gustos. Y decía, si nosotros verificamos nuestros gustos de un día a otro, pues no vamos a notar gran diferencia, inclusive de un año a otro. Pero si vemos nuestros gustos en un lapso de 5 años, es decir, en un lustro, notamos cambios. Pero si vamos a una década, podemos tener radicales gustos diferentes. Y entonces muchas veces la gente se va a ver en una situación en la que ya tomó decisiones por un gusto pasajero y ahora está en una situación que ha cambiado en el mundo y que también ha cambiado adentro de él, en su propio mundo. ¿Qué le dirías, Julio, a gente que en este momento nos está escuchando amablemente a través del internet o a través de la radio y que dice, yo estoy haciendo algo que no me gusta, estoy haciendo algo que me hace sentir frustrado, que me hace sentir incómodo y no siento que verdaderamente estoy actuando conforme a un propósito? Y esa es una buena pregunta, Julio, porque el 80% de la gente que está trabajando está haciendo un trabajo que no le gusta. No han encontrado su nicho, no han encontrado aquello que te hace levantar temprano y enfrentar el día con mucho gusto. ¿Qué les aconsejarías? Bueno, el tema de esta charla justamente rediseña tu vida. Exacto. Y hace un par de años, en un encuentro de expertos en temas de recursos humanos, se presentó una investigación que a mí me dejó perplejo, pero que ya la intuía. Es decir, encontraron que en promedio las personas descubren sus talentos a los 52 años. ¡Wow! En promedio. O sea, la gente pasa casi la mitad de la vida, ¿no es cierto?, probando por aquí, por acá. Ya. Y recién como a los 52 uno dice, la verdad, esto creo que era bueno, ¿no? Y entonces entran las frustraciones o entran ese lugar oscuro de decir, wow, ¿y qué tal si hubiera aprovechado esos talentos? Entonces, por eso es clave el tema de hacerse estas preguntas claves. Primero, el tema del propósito. Es decir, correcto. Yo sé que es una pregunta muy difícil. De hecho, abstracta, claro. Es como armar un rompecabezas, ¿no? La última pieza del rompecabezas normalmente es la más fácil, ¿no? Es decir, saber exactamente mi propósito, mi sentido de vida. Pero antes de eso hay que armar una serie de partes del rompecabezas. Para llegar ahí, claro.
igual que un rompecabezas, lo primero que uno hace es ver la figura completa. Sí, ¿Cómo quieres que termine? ¿No? Esa es una de las preguntas claves. ¿Sí? ¿Cómo quieres que termine el rompecabezas? ¿Cómo quieres que termine tu vida? ¿No? Cuando tengas 80, 90, ¿cómo quisieras terminar? Probablemente saludable, probablemente casado, probablemente con nietos, con paz, con salud, con un legado, con satisfacción. O sea, hay que diseñar la vida en función de cómo se... Y es como ya una fotografía que llegamos a tener, ¿no? Como la imagen de ese rompecabezas. Ya Oye, armado, Julio, y a mí me desafiaron, me dijeron, ¿qué quieres que pongan en tu tumba, en tu lápida, cuando tú te mueras? Esa es una pregunta clave. Y ahí es donde puedes descubrir tu propósito. Esa es una de las mejores preguntas. Muerto, pero antes. Sí, porque uno construye la lápida. Así es. O sea, no es que te ponen cualquiera, no, te van a poner la que tú construiste durante tiempos, ¿no? Y ahí me lleva a otro tema que tiene que ver también con esto. Por ejemplo, el hecho de propósito y cómo quieres que termine. Y que yo recuerde, nadie termina en la lápida diciendo y tuvo 4 maestrías y logró formar una compañía con 200 empleados. Sí, y tuvo el Mercedes-Benz. O sea, no he visto ninguna lápida de esas. No, jamás. He visto lápidas valiosas como un hombre ejemplar, alguien bondadoso, tenía carácter de siervo. O sea, son lápidas que... Lubbock le dijeron, aquí yace un hombre que le enseñó al mundo a leer. Wow. Imagínate. Sí. Me recuerda la de la esposa de Billy Graham, ¿no? Que decía, gracias por su paciencia, obra terminada, ¿no? en referencia a la paciencia que todo el mundo tiene que tener con nosotros, ¿no? Estamos en construcción. Entonces es hermoso poder visualizar cómo queremos terminar. Y cuando, por ejemplo, tú visualizas ser una persona de carácter, o sea, decir, aquí yace un hombre humilde, aquí yace un hombre siervo, aquí yace un mentor de líderes, aquí yace alguien generoso. O sea, normalmente las mejores lápidas tienen que ver con cualidades de carácter. Totalmente, es decir, claro. Aquellas cosas que son dignas de imitar, aquellas cosas que inspiran, como tú dices, que inspiran. El resultado de un esfuerzo diario que te llevaron durante 40 años, te tomó el ser humilde, porque cuando empezaste eras orgulloso. Entonces ese es un trofeo de vida, ¿no? Entonces tiene que ver con cosas más trascendentes, porque las cosas pasajeras se quedan acá, las trascendentes son las que pasan a la eternidad. Entonces cuando cambiamos el sentido del propósito de la vida en cosas trascendentes, entonces tiene sentido el esfuerzo diario de levantarse. Ok, yo estoy trabajando en humildad y esto me está tomando ya 2 años y voy a seguir hasta que logre esta cualidad. Y después otra cualidad y después otra cualidad. De tal manera que imagínate en el trabajo. Dicen, no, cuando le contratamos a esta persona, era impuntual, era impaciente, era egoísta. Pero 3 años después, esta persona es puntual, esta persona es diligente y es amable. O sea, ¿cómo se sentiría un jefe que contrató a una persona con defectos de carácter y se convirtió en una persona con virtudes de carácter? De hecho, es una maravilla. Me traes a la mente algo que viví hace algún tiempo. Cuando estoy hablando con alguien que está dedicado al tema de los recursos humanos, recibí una llamada de uno de los supervisores de venta y le dice, este vendedor nuevo que me mandaste no sirve para nada. Te lo mando de regreso a la oficina de recursos humanos, despídelo. Y entonces dice, Edgar, para mí eso es muy frustrante porque pues yo me encargo de traer el recurso humano a la empresa y que te lo desprecien así es muy, muy doloroso. Y entonces llega el muchacho que no había logrado ninguna cosa positiva en su cargo como vendedor, pero antes de despedirlo, lo que hice fue levantar el teléfono y hablarle a otro supervisor. Tengo aquí a este muchacho. Tiene tanto tiempo, sus resultados son terribles. Me lo acaba de mandar tal otro supervisor. ¿Quisieras tú intentar si se puede hacer algo con él? Dijo, mándamelo. Se lo manda al nuevo supervisor y cuando este muchacho, que se llama Oscar, me da el dato, me dice, Edgar, hoy
ese jovencito que estuvo a punto de ser despedido sigue en la empresa, pero es el vendedor número 1 a nivel nacional. Uh-huh. Es un orgullo, es un logro, es motivo de plática, de conversación. Qué importante lo que nos estás diciendo en ese sentido, Julio. Y esto de el propósito, si bien es cierto, desde el punto de partida, no es lo único, porque hay que incorporar otros elementos, como por ejemplo el desarrollar tu plan de vida. Y cuando nos referimos plan de vida es integral, es decir, las metas claras y específicas en el tema profesional, y no solo en el tema profesional, en el tema de la familia. La mayoría de gente no planifica la familia que quiere y por lo tanto tiene la familia que obtuvo. Pero lo que resulta. Uno planifica tener una familia de paz, de unidad, de armonía, de confianza. Eso se planifica y se lo trabaja. Entonces, es importante que a esa edad temprana planifique uno la familia. Planifique, por ejemplo, la recreación, los hobbies, ¿no? El coaching ejecutivo con un presidente de una de las compañías más grandes del país que me decía, la verdad, no me he sonreído hace 15 años. Era galardonado el empresario del año. Claro, grandes logros laborales, pero en la vida, ¿qué tal? No se integra. Entonces la idea es integrar la vida profesional, las amistades, la recreación, la fe, la salud, ¿no es cierto? La familia, las finanzas, es decir, un plan de vida integral. Y luego de eso, también es necesario abordar el tema de las competencias, es decir, conocerme, es decir, examinarme, tener un conocimiento de cuál es mi personalidad natural, cuáles son mis aptitudes y mis competencias para el campo laboral y profesional, porque cada uno es bueno para una cosa. Y lo importante es que en edad temprana sepamos para qué soy bueno, porque si eso lo desarrollo y lo cultivo, entonces voy a ser un maestro en esa competencia, ¿no? Una investigación de Gallup encontró que en la mayoría de países, llámese todos excepto 2, siempre las personas se dedican a cultivar o corregir sus debilidades en vez de desarrollar sus fortalezas. Las fortalezas, claro. Y este estudio demostró que efectivamente la gente más brillante es aquella que se dedica a cultivar sus fortalezas. Entonces, es decir, a ser mejor y cada vez mejor en lo que ya es bueno. Exacto. Entonces la idea es desarrollar propósito de vida, plan de vida, el autoconocimiento, el análisis de entorno, de oportunidades, porque los chicos de hoy, 2020, tienen que mirar hacia el 2040 y 2050. Claro. Porque muchísimas carreras que hoy día se dictan en las universidades ni siquiera van a existir en el futuro. Ese es un gran tema en sí mismo, sin lugar a dudas. Y además me hace mucho sentido, perdón Julio, me hace mucho sentido lo que dices, porque cuando tú estás enfocado en el propósito, es decir, en el ser, más que en el hacer, de pronto las circunstancias pudieran cambiar, como están cambiando hoy día, pero los propósitos son perennes, son eternos, van más allá de los quehaceres. Puedo cambiar el quehacer, pero el propósito sigue enfocado. Así es, y conocer, ¿no es cierto?, las tendencias. También hicimos una investigación entre jóvenes de 14 y 16 años y encontramos que los chicos, antes de elegir carrera, analizan entre 3 y máximo 5 opciones. De 3 a 5 nada más. Okay. Nada más, cuando en realidad en el mercado existen más de 2,000 opciones, oportunidades. Pero claro, ¿qué posibilidad de éxito hay si analizo 3 o 5 de un abanico de 2,000 oportunidades? Por eso hay carreras interesantísimas que los chicos las notarían si tan solo las conocerían. Por eso en el proceso hacemos el análisis integral de cuáles son tus talentos versus estas 1,000 opciones para saber cuál es la que mejor se adecua al talento y por otro lado a tu proyecto y propósito de vida, para entonces hacer el clic y elegir una carrera que utilizando tus talentos te lleve a cumplir tu proyecto de vida y seas una persona feliz y realizada a lo largo del tiempo. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, sin lugar a dudas. Y hay un último tema que quiero mencionarles nada más, que es el tema de las competencias para la vida, porque solo elegir carrera no es suficiente. Claro. Los chicos necesitan de desarrollar competencias para la vida, que significa saber tomar decisiones. Toma de decisiones, porque eso afecta más sus resultados y su felicidad en largo plazo que la carrera y la universidad, si saben tomar decisiones. Y segundo, si han desarrollado inteligencia emocional.
que es otro tema súper importante. Y que tiene mucho que ver con la capacidad de reaccionar y de responder al entorno que están viviendo, ¿no? El entorno buque en el cual estamos desarrollándonos y que va a mantenerse, que es un entorno vulnerable, incierto, impredecible, ambiguo, ese es el entorno que les va a tocar vivir a nuestros hijos, ¿no? Que estamos viviendo ya. Sí, sin duda. Necesitan la inteligencia emocional, es decir, la capacidad de resiliencia, la capacidad de autoestima, de relacionamiento con otras personas, que son habilidades fundamentales que en muchos casos la educación no las da y la universidad tampoco. Es decir, si nuestros hijos no son equipados en esos, simplemente van a tener déficit en la vida. Entonces, solo entregarles educación y carrera no es suficiente. Hay que ayudarles, equiparles con propósito, con análisis de sus competencias de manera científica. Ahora ya hay avanzados en eso, científica en eso. Tenemos herramientas hermosísimas para saber para qué eres bueno. Y finalmente el tema de inteligencia emocional para que los chicos puedan desarrollar con seguridad una visión de futuro de tal manera que sean realizados, pero también hagan su aporte en el planeta. Ahora esto es fabuloso. Tuve 2 mentores que me ayudaron a descubrir esa pasión en mi vida, ese llamado, ese propósito. 2 mentores, uno lo tuve 2 años y después de él tuve uno que 8 años estuvo caminando conmigo, ayudándome, dando pasos. Fue el que me dijo, tú tienes potencial para ser un maestro, síguete preparando en esa línea, etcétera, etcétera. La pregunta que yo te quiero hacer para nuestra audiencia: ¿cuál es el trabajo de los padres, de los líderes, para poder enfocar a nuestros hijos o a nuestros discípulos a que logren? Ahorita estoy en una universidad donde tengo estudiantes que los estoy ayudando a descubrir esa pasión en sus vidas para que lo logren en sus, no a los 40 o 50 años de edad, sino que ya desde ahorita empiecen con esa pasión que Dios ha puesto, ese llamado, ese propósito en sus vidas. ¿Cuál sería el papel del papá, de los líderes, de nosotros los maestros, los coaches, para motivar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes a descubrir ese algo en ellos? Muy buena pregunta, Enrique. Yo creo que es darles las herramientas y conectarles con las personas apropiadas. Porque a veces como papás cometemos el error de pensar que nosotros lo podemos todo. O sea, se trata de medicina y entonces yo mismo le curo ahí a mi hijo. Se trata de asesorarle en la carrera, bueno, yo aquí me las arreglo. Y entonces ahí cometemos los errores. Ni soy médico, ni soy arquitecto. Entonces tengo que ponerle en manos de gente especializada, de gente que conozca del tema y que le pueda llevar a mi hijo a un nivel que yo no lo tuve. Exacto. Hace muchos tiempos, y así nació Inspira, te digo, honestamente. Cuando yo necesité para mi hijo la orientación vocacional, yo busqué el mejor psicólogo del país. Y busqué hasta cuando llegué. Tuve la entrevista, le sentaron a hacer un test vocacional, me llamaron después de 20 días y a los 20 días me sentaron solo a mí, no a mi hijo. Abrieron el libreto y, para ingeniería sirve su hijo. Y yo, ¿y cuál ingeniería? No, cualquier ingeniería, su hijo está bueno para ingeniería. Cuando vi eso dije, wow, estamos mal. Necesitamos herramientas, y ahí nos pusimos a investigar, y con herramientas como el coaching, que es una herramienta hermosísima para potenciar a las personas, logramos desarrollar un programa que ya durante 12 años ha dado tremendos resultados en más de 8,600 jóvenes en 10 países. Ahora, Julio, estás dándonos un argumento increíble, y es cierto, si nuestros hijos se enferman, los llevamos al médico, pero si nuestros hijos requieren tener orientación en este sentido, hay que llevarlos con el experto. Y aquí la pregunta es, ¿cómo puede la gente que está en este momento escuchándonos y que está interesada en contactarte, cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede llegar a tener contacto contigo? Muchas gracias. Muy fácil, porque atendemos en muchísimos países, incluso Europa, en www.inspira.com.es. Es muy fácil, inspira.com.es. En la página web, ahí nos pueden conectar, ahí hay los diferentes programas que trabajamos, obviamente de manera virtual, en cualquier parte del mundo, en español. Muy bien, yo animo muchísimo a la gente que nos está escuchando a que vaya directamente a la página. Al final, .es es de el Ecuador, EC, y de verdad,
animo a que vayan, a que busquen, y esto es algo que va a ser verdaderamente un potencializador, no solamente para su familia, sino también para todos aquellos que tengan el privilegio de ser parte de su círculo de influencia, que puede llegar hasta el último rincón del planeta. El tiempo se nos ha ido, Julio, como agua. Es un deleite tenerte y esperemos que pronto, y de hecho ya la invitación está sobre la mesa para tenerte en un nuevo programa de Visión 2020. Unas palabras para despedirnos de la audiencia, Julio. Gracias, Edgar, gracias, Enrique, y gracias a todo el equipo de CBMC Latinoamérica, al cual los llevo en mi corazón, y un gusto, un privilegio poder estar con ustedes. Agradecemos también a la audiencia que nos ha acompañado a través de la sintonía de Radio Esperanza, a través del Facebook, a través del YouTube, y les animamos también a que busquen nuestro canal y nuestra cuenta en Spotify, en donde nos pueden escuchar, y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.